bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo aprenderán cómo buscar en la web Curia los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sabiendo la referencia del asunto. Deben saber que al citar los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre se indica la referencia del asunto. Dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como institución, únicamente el Tribunal de Justicia puede emitir dictámenes. Por ello, solo existe un formato posible de las referencias de cualquier dictamen, XX/YY, donde las letras XX minúsculas son el número de registro de entrada en el Tribunal de Justicia y las letras YY minúsculas son los últimos dos números del año en el que se inscribió en el registro de este tribunal. Voy a utilizar como ejemplo el dictamen 1/20 del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2022 sobre el proyecto de tratado sobre la Carta de la Energía Modernizado. En este ejemplo, la referencia del asunto es 1/20. Vamos a ver ahora cómo se aplican estos conocimientos directamente en la pantalla del ordenador. El primer caso, que consiste en entrar en la página principal de la web Curia, vamos a escribir en el navegador de Google Curia o Curia Europea y elegimos la opción Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta es la página principal de la web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El segundo caso consiste en buscar el dictamen que pretendemos con el número del asunto. Para ello, en la columna central, en la sección Búsqueda de un asunto, en el recuadro del número de asunto escribimos 1/20 y a continuación presionamos el botón de consulta. En la nueva pantalla que se abre nos aparece un formulario de búsqueda con todos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia que se dieron en la fecha en concreto que estamos buscando. El dictamen que pretendemos se encuentra en primer lugar. Dictamen del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2022. Debemos presionar sobre el icono del ángulo superior derecho para ver la página detallada de este dictamen. En la nueva pantalla que se abre se nos ofrecen dos posibilidades de trabajo para encontrar el texto de este dictamen. La primera posibilidad es trabajar con la web Curia, la web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la segunda posibilidad consiste en trabajar con la web Eulex, la base de datos jurídicos de la Unión Europea. Para ello, en la fila de dictámenes y como tercer paso, trabajando con la web Curia, ponemos el cursor sobre el icono de esta web y nos aparecerá un desplegable con los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. Seleccionamos la posibilidad de consultarlo en español en segundo lugar y se nos abre una pantalla en la que aparece el texto de este dictamen en formato HTML. La segunda posibilidad de trabajo hemos dicho que será con la web Eulex. Para ello, de nuevo en la fila de dictámenes, como cuarto paso, presionamos con el cursor el primero de los iconos de la web Eulex. Se nos va a abrir una nueva pantalla específica sobre este dictamen, donde se nos va a ofrecer el texto del mismo en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea. En el recuadro principal tiene la abreviatura de los 24 idiomas oficiales. En la columna ES mayúsculas es la columna en español. Yo les recomiendo siempre utilizar el formato PDF. Este es el formato PDF del texto del dictamen que estamos buscando en español. Resumiendo los pasos que hemos seguido, recuerden que primero, en el navegador de Google, escriban Curia Europea. Elijan la opción Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Segundo, en la columna central de la página principal de la web del tribunal, escriban el número del asunto de este dictamen y presionen el botón de consulta. Tercero, la primera posibilidad de trabajo consiste en que en el formulario de búsqueda, en la fila del dictamen, coloquen el cursor encima del icono de la web Curia. Se abrirá un desplegable
con todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Elijan el idioma español. Cuarto, la segunda posibilidad de trabajo consiste en que en el formulario de búsqueda, en la fila del dictamen, presionen el cursor sobre el primer icono de la web Eurex. Elijan el formato PDF en español que se encuentra debajo de la columna encabezada por las letras mayúsculas ES. Esto es todo lo que os tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención.